Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy conmigo. Hoy te voy a hablar de un tema que creo que es fundamental, no solo para ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad, sino también para abordar esto que te voy a hablar de manera diferente para tener una mejor calidad de vida y una mejor relación con nosotras mismas. Hoy te voy a hablar del miedo. ¿Cómo podemos liberarnos del miedo? Si alguna vez has sentido que el miedo te paraliza y tal vez no sientas per se que te paraliza y que te lleve a la procrastinación, sino tal vez puedas sentir que te lleve a no tomar decisiones importantes o a aplazar esas decisiones que quieres tomar o incluso esas acciones que quieres tomar porque quieres asegurarte de que todo se vea perfecto por el miedo al fracaso o por el miedo a que no salga como a ti te gustaría que saliera, o si te sientes paralizada por el miedo de una manera distinta, en el que lo sientes, está en tu cabeza ahí todo el tiempo diciéndote cómo van a empeorar las cosas o cómo está yendo todo muy bien, pero algo va a pasar que todo se va a ir todo se va a ir a salir mal, ¿no? O por ejemplo, que pasa mucho, ¿no? Sé que estás en una relación de pareja que estás disfrutando mucho y no te puedes creer que es tan bueno, es demasiado bueno para ser verdad, y luego tu cabeza empieza a llenarte de pensamientos de todo lo que pudiera ir mal en la relación e incluso llevarte a accionar de una manera que eventualmente termine rompiendo el vínculo de la relación. Todo esto es el miedo hablando y creo que el día de hoy lo abordo porque es algo es una experiencia humana el miedo, pero cuando aprendemos a manejar el miedo desde una perspectiva diferente, un abordaje en el que no lo miramos como nuestro enemigo, sino como una puerta evolutiva que nos ayude a conocernos más, podemos entonces entrar en esa comunicación con nuestros miedos de tal manera que no permitamos que nos paralicen, ¿no? Entonces, el día de hoy en este episodio voy a hablarte desde la neurociencia, pero también desde la espiritualidad, cómo puedes empezar a cambiar la relación que tienes con el miedo para que el miedo deje de llevar tu vida. Porque tanto el miedo como el estrés son parte de nuestro camino de vida, pero no tienen que definir nuestro destino, no tienen que decidir, no tienen que ser los que decidan por nosotros. Nosotros podemos tomar ese mando en nuestras vidas para empezar a actuar y a decidir desde la seguridad, desde la confianza, desde el amor, para que dejemos entonces el miedo de fuera como, sí, como puede ser como un protector, pero también como ese amiguito ahí consejero que viene a veces a alertarnos a través de nuestra intuición, pero hasta ahí. No más bien alertarnos y no tenemos por qué creerle. Así que bueno, quédate conmigo y si esta es la primera vez que estás en este espacio, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alba Porras, soy psicoterapeuta aquí en los Estados Unidos, kinesióloga de profesión, maestra de yoga y meditación y soy coach somático y me encanta compartir este tipo de información a través del podcast, a través de los webinars que comparto, porque creo que lo he dicho anteriormente. Me encanta mucho la definición del curso de milagros, donde dice que un milagro es un cambio de perspectiva. Y realmente a veces solo toma escuchar algo de una manera distinta que nos hace clic y nos permite entonces abordar la situación con la que estamos luchando de una manera diferente, donde podamos abordarla viendo oportunidades e incluso con más compasión. Así que pues bueno. Empiezo con abordar que en cuestión del miedo, el miedo es una experiencia humana, es una de las emociones primarias. Todos las experimentamos, sí o sí. Algunos de nosotros que lo podemos experimentar con mayor intensidad, sobre todo para las personas que somos altamente sensibles o para las personas que experimentan ansiedad crónica. Pero al final de cuentas, todos experimentamos el miedo. Como te digo, es una experiencia humana que se desarrolló como una experiencia o
una alerta evolutiva que nos permitiera como seres humanos sobrevivir. Mientras vivíamos en las cavernas y teníamos que luchar por nuestras vidas y luchar por el alimento y todo, necesitábamos del miedo para poder sobrevivir. Porque si no nos daban miedo los dinosaurios o lo que sea que hubiera a nuestro alrededor, que nos hubiéramos quedado ahí y hubiéramos sido devorados, ¿no? Por el animal presente. Entonces, como te digo, el miedo es algo evolutivo, es una emoción presente en todas las personas y es también una reacción de nuestro sistema nervioso. Te he platicado en episodios anteriores que hay diferentes maneras en las que el sistema nervioso responde a las experiencias de estrés o trauma. Una de ellas es la lucha-huida y en esta forma de responder de nuestro sistema nervioso, donde reside el miedo, en la lucha-huida, lo que sucede es que una partecita del cerebro, que es la amígdala, que es esa como esa parte del cerebro que nos dice que hay peligro cerca de nosotros, sea real o imaginario, activa una serie de mecanismos fisiológicos que nos permiten huir o luchar contra esta experiencia que nos está generando el miedo. Entonces, el miedo es una experiencia fisiológica también, es una experiencia emocional y genera una serie de reacciones corporales que luego y le instruyen a la mente a comenzar a crear historias acerca de por qué yo a nivel fisiológico, a nivel corporal, estoy experimentando lo que estoy experimentando. O sea que si mi cerebro detecta que hay allá afuera o aquí adentro, pudiera ser, por ejemplo, como el dolor crónico en el cuerpo, detecta que esto es peligroso o es una amenaza, comienza esa serie de reacciones fisiológicas y neurológicas y luego nuestra mente empieza a correr patrones de pensamientos mentales que nos ayudan a hacer sentido de lo que estamos experimentando. Y eso se puede ver como pensamientos catastróficos, como filtrar la realidad y solo ver lo negativo, como comenzar a hacernos preguntas y ahorita al final del episodio te voy a compartir un ejercicio poderoso que puedes empezar a hacer desde hoy para empezar a transformar tu relación con el miedo, también para empezar a mejorar tu vida. Eh, entonces, nuestro cerebro empieza a hacer esas historias que nos llevan a hacer catástrofes para poderle dar sentido a todo lo que está pasando a nivel fisiológico. Entonces, como te digo, es una emoción, es una experiencia fisiológica que luego termina también siendo una experiencia mental, que busca al final de cuentas hacerle tomar sentido a lo que está pasando y tratar de traer soluciones a lo que está pasando. Y esa solución puede ser como la procrastinación, el perfeccionismo, el huir, el evitar, el tener algún tipo de, bueno, voy a ir a buscar a que me den validación o que me digan que todo va a estar bien, ¿no? Y no poder encontrar esa validación interna, etcétera. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, si te das cuenta, a pesar de que el miedo es una experiencia evolutiva que nos ayudó a sobrevivir, el miedo a veces puede ser ese mentiroso o ese consejero, el peor consejero que puede tener tu cabeza, que constantemente te está susurrando mentiras de lo peor que puede pasar en tu vida, de lo peor que hay en ti, etcétera, de que no eres suficiente, de que no será suficiente, etcétera. Son simplemente el miedo, una mentira que te crees una y otra vez, que se está constantemente repitiendo en tu cabeza y que te lleva entonces a tomar acciones que no te permite alcanzar todo aquello que deseas. Y bueno, aquí te comparto una historia que a mí en lo particular me encanta cuando la escuché. Te voy a platicar una historia em, de una monje budista, y ella es autora del libro, es Pema Chodron, no sé si lo estoy pronunciando de manera correcta, pero ella cuenta una historia sobre el miedo que a mí me encanta. Esta historia va así, ella cuenta en este relato budista que alguna vez hubo esta joven que era una guerrera que estaba como entrenando para ir a la guerra
Y su maestro le dice, bueno, para poder estar lista para la batalla, tú necesitas ir a una batalla contra el miedo. Y la guerrera dice, pues no, no, no quiero, o sea, qué miedo, ¿no? Me parece que el miedo es demasiado agresivo, que el miedo es demasiado, em, que es demasiado poderoso y soy demasiado pequeña para ir contra el miedo. No hay manera en que yo pueda ganarle al miedo. Pero el maestro dice, no, es algo que tú tienes que hacer y lo único que te puedo decir es que cuando vayas en batalla con él, em, le puedes pedir instrucciones de cómo ir contra el miedo en esta batalla. Entonces el día llega de la batalla y la estudiante guerrera se para frente al miedo, le hace como un símbolo de honrarla y le dice, que la ve, ¿no? El miedo es demasiado grande, se ve lleno de odio, me provoca terror, pero bueno, lo tengo que hacer. Entonces, la guerrera se levanta llena de valentía, pero al mismo tiempo aterrorizada, y le dice: "Bueno, me postro ante ti, miedo, ¿me das permiso de ir en guerra contra ti?". Y el miedo le dice: "Muchas gracias por mostrarme este respeto para pedirme permiso". Y sí, ¿no? Entonces la guerrera le responde: "Dime cómo puedo vencerte". Y el miedo dice: "Bueno, mis armas son que yo hablo rápido y me acerco mucho a tu cara. Así que de esa manera yo sé que si me acerco mucho a tu cara, a tu cuerpo y te hablo demasiado rápido, te voy a descontrolar. Pero mientras no hagas lo que yo te estoy diciendo, tú me vas a ganar. Y si no haces lo que yo te digo, yo no tengo poder", le dijo el miedo. "Puedes escucharme, puedes respetarme", le dice el miedo, "e incluso puedes dejarte convencer de mí. Pero si no haces lo que yo digo, no tendré sobre ti ningún poder", le dijo el miedo. Entonces fue cuando la guerrera aprendió cómo vencer el miedo. Y me encanta esta historia, porque el miedo es una reacción natural que tenemos en la vida, pero si aprendemos a verlo de una manera diferente, eh, a escucharlo más compasivos, a escucharlo desde otra perspectiva y no hacerle caso, no hacerle tanto caso, no creérnosla, podemos entonces empezar a actuar de manera diferente. Claro, no se trata de ir por la vida sin tener miedo y hacer cosas que realmente nos ponen en peligro, pero sí podemos empezar a ver el miedo de tal manera en la que podemos ir a esos lugares que nos asustan, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros, y tomar esas acciones que nos asustan, enfrentando al miedo, convirtiéndolos en un consejero que nos diga, bueno, por acá no, porque esta es la intuición que te dice que por acá no es un camino bueno a seguir. Sin embargo, no me escuches cuando te digo que todo va a ir mal, ¿no? No me escuches cuando te estoy protegiendo de esa manera, porque al final de cuentas el miedo lo único que está buscando hacer es protegerte de que no te vayas a pasar por el dolor de fracasar, protegerte que no vayas a pasar por el dolor de que te abandonen, de que no te validen, de que no encuentres los resultados que tú deseas. Entonces es un mecanismo de protección. A mí me encanta porque también esta misma autora, Pema Chodrón, tiene una frase muy linda que dice: "El miedo es la reacción natural al acercarse a la verdad". Y lo voy a decir nuevamente. El miedo es la reacción natural al acercarte a la verdad. Y creo que eso, lo vemos mucho, sobre todo si hacemos mucho trabajo introspectivo de mirar hacia nosotras mismas. ¿Cómo es que cuando empezamos a ver esas, tal vez heridas, esos traumas, em, esas creencias que están tan enraizadas en nuestro sistema, lo primero que sucede en nuestro cuerpo es una resistencia? No lo quiero ver, no lo quiero, no, no es importante en este momento, lo voy a hacer después. eh, no, ahorita no tengo tiempo para cuidarme, prefiero estar adormecida.
preferiría no saberlo porque sería muy doloroso. Es realmente cuando nos acercamos a esos puntos que necesitan sanación, esos puntos que nos indican la verdad, encontramos ese miedo, esa resistencia, porque no queremos sufrir al final de cuentas, ¿no? Es algo que busca el cerebro, no sufrir, busca la comodidad, se enfoca a encontrar seguridad y la seguridad a veces está en lo incómodo, en lo familiar, ¿no? Y lo familiar no necesariamente tiene que ser algo positivo para nosotros. En ese mismo punto, añado, y antes de que se me olvide, que Pema Chodron tiene un libro que se llama Los lugares que te asustan, y es aquí donde Pema nos enseña que podemos enfrentar el miedo y la incomodidad desde una perspectiva transformadora. Nos invita a dejar de refugiarnos en la comodidad y empezar a hacernos preguntas más profundas sobre por qué estamos sufriendo. Y ahí me encanta que se menciona en alguna parte, esta sabiduría antigua del término, crisis, que es un término en término chino para crisis, está compuesto por 2 ideogramas. Por una parte, crisis significa dificultad y por otra parte, crisis significa oportunidad. Y lo digo nuevamente, el término chino para crisis se compone de 2 partes. Una parte es la dificultad y la otra parte es la oportunidad. Y a mí me encanta esto porque es súper catalizador, o sea, es cuando nos damos cuenta que en las dificultades, donde encontramos esos miedos, esas resistencias, la empezamos a desmembrar, todo esto se puede convertir, estas crisis, en catalizadores de cambios positivos, en el inicio de una mejor vida, en el inicio de nuevos hábitos, en el inicio de un camino que nos acerque más a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, voy a cerrar para no hacer este episodio muy largo. Voy a cerrar con algo que es súper poderoso a la hora de empezar a enfrentar las resistencias y en este caso los miedos, el poder de nuestras preguntas. Em, lo mencioné hace poco hace poquito en el episodio que precisamente Pema Chodron decía esto, ¿no? De empezar a hacernos preguntas más profundas sobre por qué estamos sufriendo. Pero voy a ir un poquito más profundo en esto. A mí me encanta la frase de Albert Einstein que dice, ¿no? Que va más o menos así, ¿no? Si él tuviera una hora para resolver un problema, él pasaría 55 minutos de esa hora buscando hacerse la pregunta correcta para llevarse a la solución. Nuevamente lo digo, 55 minutos de esos 60 minutos es para entender cuál es la pregunta que me tengo que hacer para poder llegar a la solución. Porque cuando tenemos la pregunta correcta, podemos llegar a la solución. De lo contrario, le estamos dando la vuelta porque no sabemos ni siquiera cuál es el verdadero problema. No sé si te ha pasado que te encuentras o sea, experimentando lo mismo una y otra vez. Y tu pregunta es, ¿por qué me pasa esto otra vez? Esa es una pregunta de baja calidad. Es la pregunta incorrecta para llegar a una solución, porque en realidad no es una pregunta curiosa que le abra espacio a la expansión, a la oportunidad, al encontrar cuál es la raíz de las cosas. Y aquí te platico, la calidad de tu vida está en la calidad de las preguntas que te haces. Cuando tú te haces preguntas de alta calidad, te permites ver el problema desde una manera curiosa, te permites ver el problema desde desde esa parte, como te digo, de la crisis, donde está la dificultad, pero también ves la oportunidad, te permites ver el problema como una oportunidad de crecimiento y de reconexión contigo. ¿Sí? Entonces, hay 2 tipos de preguntas, las preguntas de baja calidad, que es la que te mantienen en un rol de víctima, en un rol de sufrimiento, no dan espacio para crecer o ser curiosas y generalmente es una pregunta que la respuesta tiene algo que ver contigo, mal, lo que hay malo en ti, lo peor que puede pasar, ¿no?
Y están las preguntas de alta calidad, que son las preguntas que tú te haces te ponen en un rol de creadora, en un rol curioso, en un rol empoderado que se enfoca en la solución al problema, ¿sí? Y aquí te doy ejemplo. Por ejemplo, si tú regularmente te preguntas, ¿por qué esto me pasa siempre a mí? Esa es una pregunta de baja calidad que solo te lleva a pensar todo lo malo que hay en ti, que por lo tanto está haciendo que siempre te pase lo mismo, ¿no? Pero si en cambio te preguntas, ¿qué creencia debo de tener dentro de mí que me mantiene repitiendo estos patrones repetitivos y creando esta realidad? Ahí hay una variación. O, ¿qué experiencia de mi pasado, que puede ser una experiencia de trauma, me está manteniendo envuelta en estos patrones repetitivos que me mantienen en esta realidad? Otra variación. ¿Cómo pudiera ver esto desde otra manera? Desde tercera persona lo puedes ver también. Si tu persona favorita, si tienes hijos, puede ser alguno de tus hijos, verlo desde tu perspectiva de tus hijos. Si tienes sobrinos, desde la perspectiva de tus hijos, o alguien que sea tu persona favorita. Si mi persona favorita estaría pasando por esto que yo esté pasando, ¿cómo pudiera yo ver esto que está experimentando esta persona de manera diferente? ¿Y cómo le puedo ofrecer yo una perspectiva diferente que vaya desde el amor, desde la compasión? Porque cuando estamos en el problema, tendemos a ser súper duras o duros con nosotras mismas. Nos alejamos de esa compasión, y cuando no tenemos compasión para con nosotras mismas, cuando somos sumamente duras, no solo nos hacemos preguntas que llevan a la autocrítica, a la autoexigencia, a la a no validarnos, a, a, no solo criticarnos, pero no validarnos y eventualmente adormecernos para no sentir el dolor que estamos sintiendo porque no podemos llegar a esa solución. Y no solo eso, que nos cegamos, porque entonces como estamos siendo sumamente críticos y duros con nosotros mismos, no hay manera que podamos ver la solución, porque estamos como, ¿no? Lo que le ponen a los caballos que solo ven, no tienen como una panorámica, una vista panorámica, así nos pasa a nosotros. Entonces, pues bueno, el ejercicio que te comparto hoy es que tomes un momento para reflexionar qué tipo de preguntas estás haciéndote en el día a día. Incluso hay algo que se llama la casa emocional, ¿no? Donde tú sabes qué tipo de emoción vives en el día a día con mayor frecuencia. También hay esa pregunta, esa casa de pregunta, por así decirlo, esa pregunta familiar que te haces muy seguido durante tu día a día. Puede ser que hay malo, hay algo, estaría haciendo algo mal, hay algo mal en mí, ¿por qué me pasa esto? Etcétera. Entonces puedes reconocer cuál es esa pregunta familiar que te haces y tal vez explorar un poco, ¿es una pregunta de alta calidad o es una pregunta de baja calidad? Y ahora, moviéndote de aquí en adelante, cuando te encuentres en una experiencia de crisis, de dificultad, de estrés, busques tomar un momento para respirar y conectar contigo misma o contigo mismo para hacerte una pregunta de alta calidad. A veces no vas a encontrar, y muy seguido yo creo que pasa, no vas a encontrar la respuesta tal cual, ahí, justo frente a ti en ese momento. Pero si lanzas la pregunta expansiva de alta calidad, tu cerebro, utilizando el sistema activo reticular, que es ese algoritmo interno, va entonces a encontrar esa solución en tu exterior o en tu interior. Porque como ya te he hablado anteriormente, tenemos un algoritmo interior como el algoritmo de Instagram, el sistema activo reticular, que nosotros constantemente le estamos dando órdenes de qué buscar en nuestra realidad para confirmar lo que estamos pensando. Entonces, si mi pregunta siempre es ¿qué hay malo en mí? ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? Eh, siempre ¿por qué todos me abandonan? Etcétera, va a encontrar en la realidad toda la evidencia que responda a esa pregunta.
Entonces, no, no queremos más evidencia de ese tipo, no queremos vivir ahí, porque eso luego nos paraliza. Y entonces, bueno, regresamos a la parte del miedo, porque son preguntas que generan miedo, son preguntas que generan resistencia. Y ojo, miedo no necesita verse como, ay, estoy asustada. Miedo se puede ver como el perfeccionismo, ¿no? Que yo, por ejemplo, es la manera en la que yo vivo más el miedo. Yo tiendo a ser perfeccionista, todo tiene que ser perfecto y controlado antes de poder lanzarlo, ¿no? Y bueno, sí, por una parte que bien, me preparo más y todo, pero al mismo tiempo no, porque me paraliza de conectar realmente con mi poder, con mí misma, mi autenticidad y mi capacidad, sabiendo que tengo los recursos internos para abordar lo que tengo que abordar enfrente. Entonces, nuevamente es eso, hacerte la pregunta correcta y dejar que el algoritmo interno te lleve la pregunta, te llegue la pregunta a través de ese algoritmo interno. Y siempre tomar esas respiraciones profundas cada vez que te sientas eh, abrumada por el estrés o la ansiedad, tomarte un momento para respirar en el patrón 1 a 1, que es inhalar en 5, exhalar en 5, o inhalar en 4, exhalar en 4, lo que sea para ti de conteo, en el que tú hagas tu inhalación y tu exhalación de la misma duración. Como te digo, inhalar en 5, exhalar en 5. Esto hace que tu sistema nervioso entre a ese estado ventral vagal, que es donde hay seguridad. Entonces, si no encuentras, si te da dificultad encontrar una pregunta poderosa de alta calidad, no te preocupes. Es simplemente que ha sido como muy automático y habitual que te hagas preguntas de baja calidad. Y la verdad es que nos enseñaron a hacer preguntas de baja calidad normalmente. Entonces, te invito a que conectes con tu respiración, hagas ejercicio de 1 a 1, unas 5 o 10 respiraciones y luego te vuelvas a reflexionar y buscar esa pregunta de alta calidad para que le digas a tu cerebro que encuentre la respuesta. Así que bueno, espero que este episodio haya sido de utilidad para ti. Me encantaría saber qué te llevas de este episodio. Escríbeme a mi Instagram en Wellsense, WELLZENSE. O déjame debajo de este episodio en los comentarios qué te llevas del episodio. Me encantaría escucharte y bueno, leerte. Y bueno, deseo que tengas un maravilloso resto de semana y conectamos en la próxima.